Listo. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo. Dudas de la vez pasada, creo que ahora sí les envié con antelación el estudio. Espero que lo hayan podido revisar. ¿Alguna duda, comentario, queja? ¿No? ¿Objeción? Ok. Bueno, pues demos un breve repaso. Insisto, repasar todo ahorita sería muy complicado. Vamos a repasar solo lo que vimos el último estudio. Y en él vimos, reiteramos el hecho de que Dios es soberano, ¿no? Esto es un poquito antes. Hablamos ya más concretamente de las obras de Dios como muestra de su omnipotencia. Vimos cómo es un atributo más concreto en el sentido de que lo podemos apreciar a través de esas obras. Vamos a ver, hoy primero Dios, vamos a ver cómo son insuficientes esas obras, pero finalmente ahí están y nos muestran. Es una pequeña evidencia del poder de Dios. Vimos que que ese poder, Él es todopoderoso y su poder es igualmente infinito y absoluto como lo es Él. Hicimos una pequeña referencia a la soberanía que justamente va de la mano con el poder. Hablamos también de que el poder que Dios ejerce no lo ejerce arbitrariamente, sino que va de la mano con su voluntad que es buena, que es sabia, que Él es perfecto, y es de ahí que no debamos de temer. Vimos que también este poder va de la mano con su voluntad en el sentido de que lo que quiere lo hace. También vamos a repasar un poquito, si Dios quiere, de ello. Y hablamos también de que a Él pertenece el poder, es decir, el poder es de Él. Y vimos cómo en el Antiguo Testamento las palabras hebreas que se usan para tal fin refieren justamente a esa firmeza, a ese poder, a esa fuerza, a esa potencia y a la victoria final. Hicimos alguna referencia a Apocalipsis en el sentido de cuando llega la creación, le rinden las coronas y manifiestan que le rinden a Él el tributo por su poder, y hay una relación con la creación y con la sustentación que hace Dios de toda su creación, y que va de la mano con su soberanía y con el poder que va a llevar incluso al juicio final sobre toda la creación. Y el término griego que vimos que hace referencia en Apocalipsis es dunamis, que hace referencia a dinamita y que es algo innato, algo que pertenece a Dios. Vimos nuevamente cómo está de la mano con la infinitud, con la eternidad, con la inconmensurabilidad de Dios, este poder. Vimos también que el hombre no añade ni da nada al poder, a Dios, al poder de Dios, sino que de Él proviene todo el poder. También vimos un ejemplo de cómo la Biblia hace una equiparación entre poder, entre Dios y Dios Todopoderoso. Por eso vimos las diferentes traducciones y cómo realmente el término griego es que Dios, dice Cristo, está sentado a la diestra del poder. De tal magnitud es el poder de Dios que está asemejando su deidad y su poder. ¿Sí? Hablamos también de la soberanía de Dios. Hicimos un pequeño recordatorio en su creación y ahí empezamos a hablar, que fue donde nos quedamos, de cómo Dios creó todo a partir de la nada y lo hizo por el poder de su palabra. Vimos como el Salmo 62:11 habla de que Dios habló una sola vez y 2 veces, lo he dicho, es el poder de Él. Y terminamos con una reflexión de Pink que dice que cuando Dios habla, el trueno de su poder se oye a través de 1000 colinas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Todo en orden? Ok. Vamos a Romanos 1:20, por favor. Bueno, una pregunta. Sí, claro. Adelante. ¿Cuándo adelante. se supone, en cuanto a tiempo, que hizo Dios al hombre? En el 6º día. Sí, pero me refiero en la temporalidad, el espacio y la temporalidad del hecho de la creación del hombre. En un solo día. No sé si te estoy entendiendo bien. Justamente estaba viendo la clase de la aparición del hombre. Ajá. Y les dije, que había 2 teorías.
pero por ejemplo, de 3 a 4 millones de años tienen los Australopithecus. Ok. No sé si hay en la Biblia alguna referencia sobre el tiempo. ¿Hace cuánto? ¿Hace Ok. cuánto? Exacto. Yo lo que he escuchado de los estudios que se han hecho a través de la Biblia, cómo lo hacemos es a través de las generaciones que nos vienen planteadas y de los años que están Sí. expresados que vivieron los primeros humanos. Aproximadamente se estima una creación de 6,000 años. Hace 6,000 años es que se creó, que Dios creó. Hay algún autor, y autor de sana doctrina, escuché que decía quizás 10,000 años. Porque de repente en las genealogías lo que vemos es que se dice el padre de tal, pero a veces es el abuelo. ¿Ok? Pudiera ser porque, por ejemplo, Mesopotamia, los restos datan del 6,000 al 7,000, que fue el imperio más antiguo, y el paleolítico, que es ya el hombre, Homo sapiens sapiens, vamos a decirlo, es hace 10,000 años. Porque yo les decía a mis alumnos que no tiene que ir en contra de la evolución, ¿no? O sea, la evolución pues es un proceso de primates que aparecen y desaparecen, pero no tiene que ver necesariamente con las personas que creemos en la creación a través de Cristo y no en la teoría evolucionista, ¿no? Exactamente, Ajá. sí, de hecho, creo que, no me acuerdo si lo mencioné la vez pasada o cuándo, acerca de la creación de la teoría de la evolución, es incompatible con la Biblia, Sí, yo y, lo sé. y lo refiero sobre todo porque hay algunos teólogos que sí dicen, bueno, se les conoce como creacionistas evolucionistas, que dicen que Dios usó la evolución para medio. No puede ser, ¿por qué? Porque para que hubiese evolución debió haber habido muerte. Y para que hubiera muerte debió haber habido pecado. Si no, no hay. En cuanto a la existencia de estos Australopithecus y demás que habla la pseudociencia, la verdad, de la evolución, yo les recomiendo, hay unas predicaciones de Ken Ham que explica científicamente cómo es posible que se ha encontrado esto que se ha encontrado. Y en una gran medida, esos supuestos eslabones atienden más a la imaginación del hombre que a una ciencia. Pero nada más por mencionar algo, dice, se ha comprobado que por ejemplo, elementos del cráneo humano, como la ceja o el pómulo, siguen creciendo. ¿Ok? Si nosotros viviéramos más tiempo, seguirían creciendo. Claro. Imaginemos cómo se vería un ser humano de 300, de 400 o de 900 años, como los narra la Biblia, y entonces vamos a poder imaginar cómo es que sus cráneos se desarrollaron así. ¿Ok? Ok. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? No, bueno, el paraíso, ¿dónde suponía estaba la aparición? No se sabe a ciencia cierta, es posible que sea en Irán. Ok. Muchas O la gracias. ¿Era Mesopotamia? Exactamente. Coincide, de hecho. Justamente. Las culturas antiguas. Una de las razones que explica el hecho de que tengamos una tierra como la tenemos, habla de de dos posiciones diferentes desde el punto de vista científico, lo que son los uniformistas y los catastrofistas. Los uniformistas hablan de que todo siempre ha estado así, en las condiciones que hoy las conocemos, y por ende entonces necesitan meterle más años y más años hacia atrás para poder entender, entrecomillado, la creación que tenemos. Los catastrofistas, que es lo que ve la Biblia, hay una mano de Dios soberana, poderosa, sobrenatural, que hizo una creación como la conocemos. Catástrofe es como el diluvio. Ok. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a Dios. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Romanos 1:20.
Justamente, Pablo, al abordar la culpabilidad del hombre, hace referencia a la creación como evidencia de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, obviamente de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación se le conoce como la revelación general, no es suficiente para condenar a la gente. La gente no puede negar la existencia de Dios. Hay debates muy entretenidos, la verdad, cuando se ponen a dialogar ateos contra creyentes. Y es muy interesante ver cómo realmente no tienen respuestas para lo que vemos hoy. Cuestiones como la evolución que comentábamos hace rato, no solo hablamos de una contraposición contra la Biblia, sino contra la ciencia misma. Hay muchos científicos que, sin ser creyentes, niegan la evolución por la imposibilidad que hay. Una de las cosas que vemos, ¿no?, en algún museo que les quieren llamar museos de historia natural, te dicen cómo cambió un perro en diferentes razas, un caballo en diferentes razas, pero pues nunca te pueden llegar a explicar cómo una ameba pudo evolucionar en algo más desarrollado, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos en la creación nos da evidencia suficiente de la deidad y del poder de Dios, que es en el tema en el que estamos. Y en este punto quiero hacer referencia a algunos detalles que quizás nosotros podemos ver en la creación, que nos pueden hablar muy mínimamente del poder de Dios. ¿Han escuchado el sonido ensordecedor de aguas? O sea, realmente estar en un río bravo o en las orillas de un acantilado en donde se oye un ruido del agua que es verdaderamente ensordecedor, que no puedes ni siquiera hablar, o no te pueden escuchar, mejor dicho. No sé si han estado. Las cataratas de Niágara. Por ejemplo, es ensordecedor, o sea, realmente no puedes. Salmo 93. Aparte de impresionantes, ¿no? ¿Sí? Se impone. Hermosa. Hace unos años, yo creo que fue hace 3 años que tuvimos la bendición de viajar a la isla Mujeres, mi esposa y yo. Y no sé si se acuerdan, les mandé algún video en donde ponía algunos versículos. Bueno, a ustedes todavía no tenía la fortuna de conocerlos, pero a ustedes sí, y les mandé un video de justamente cómo se veía y cómo se escuchaba esas olas en las rocas y cómo Dios fue el que le puso límite, ¿no? Si lo encuentro, por ahí lo tengo, porque sí lo tengo relativamente accesible, se los vuelvo a mandar. Salmo 93. Versículos 3 y 4. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Insisto, nos va a dar una muy leve idea de lo que es el poder de Dios, pero de verdad, si nosotros hemos tenido esa experiencia de ver ese ruido, ese rugido de aguas, podremos tener una mínima idea de ese poder que apenas podemos apreciar mínimamente, ¿no? Pink dice: aún lo que del mismo poder nos muestra en la creación visible está por encima de nuestra capacidad de comprensión, aún menos podemos concebir la omnipotencia de Dios. Es decir, lo que vemos no podemos ni siquiera entenderlo, no podemos comprender cuán poderoso es lo que vemos, y aún así es algo muy mínimo en comparación del Dios Todopoderoso. En Dios hay más poder que lo que su creación nos revela. Job 26:14. Justo antes de Salmos está el libro de Job.